Yo les voy a hablar de la parte, algo indicadores productivos y lo que fue la parte reproductiva del año pasado, lo que fueron las ovejas Merlin y Merlin Plus. Acá tienen las fotos del trabajo. Estos son los techistas, Evelyn, que está andando por ahí, y Natalia, que trabajaron durante el servicio en el 2021 y estuvieron hasta la aparición. Como comentó Julio, fue un servicio que se hizo una presincronización. ¿Ya? Fue una inseminación de 6 días y después hubo un repaso a campo de carneros. ¿Ya? Ellas trabajaron en todas las instancias, ahí las ven colectando semen, inseminando. Para hacer lo que fue la tesis de ellas, que trataba también sobre pérdidas reproductivas, que es un poco la línea de trabajo también que queremos seguir y queremos trabajar también dentro de este proyecto. Más allá de las pérdidas reproductivas que bien se ha trabajado y bien se viene trabajando en el país, desde ecografía fetal en adelante, también evaluar las pérdidas reproductivas que están sucediendo antes. Y para eso tomamos diferentes mediciones. Acá, como ven, está el doctor Sergio Fierro haciendo ecografía de tasa ovulatoria. Tomamos la tasa ovulatoria de esas ovejas para ver qué potencial de embriones nos deberíamos encontrar en una ecografía a futuro embrionaria y después una ecografía fetal. La ecografía embrionaria que se hace en el torno de los 30 días, que en este caso vamos a dejarla por fuera porque fue el año de la pandemia, hubo un lote de ovejas que por una cuarentena no se pudo hacer la ecografía, por lo tanto quedamos sin datos, entonces ese dato queda en este año relegado. Sí se cumplió con la ecografía fetal a los 60 días aproximadamente de las ovejas, y esos son los datos que se van a ver. Acá estamos haciendo la ecografía fetal. Después llegamos al parto. Acá ven, como comentó Julio, paren todas juntas, no se separó por carga fetal, parieron todas juntas, parieron con una burra, en uno de los potreros del frente. Ustedes entrando al campo a la izquierda era el potrero de aparición. Les armamos, en esa arboleda, les armamos un resguardo con malla sombra y con algunas chapas. Ahí era donde administramos los bloques preparto que nos donó Ciberes. Y ahí parieron junto con la burra. Acá tienen el trabajo de Natalia y Evelyn ese año, midiendo al nacer peso del cordero, el peso del cordero al nacer. También evaluaban, como ven acá, el comportamiento materno, cuánto se alejaba esa madre del cordero, si la madre permanecía cerca, avalando, si la madre se alejaba. Todo eso es parte del comportamiento materno estudiado. Ven la burra, que también permanecía siempre cerca del cordero que estaban carabañando y pesando. Carla mostraba hoy temprano esos ataques de perros que hubo. En este caso, en el potrero de aparición de las Merlin y Merlin Plus, no hubo grandes problemas, no hubo problemas con mortalidad de perros, o sea que la burra tuvo su efecto, la verdad que anduvo muy bien. Acá, ¿parieron todas juntas las Merlin y las Merlin Plus? Todas juntas. Todas juntas. Merlin y Merlin Plus, todas juntas en el mismo potrero. Se separaron la majada total, se separaron en 2 lotes de parición, lo que era preñado de inseminación, que entró a parir primero en ese potrero donde estaba el resguardo y demás, y después entraron las de repaso. Pero todos juntos, justamente un poco por esto también, para poder evaluar los pesos y demás sin que haya diferencias. Acá tienen, como recuerdan los colores, la verde es Merlin Plus, y lo amarillo es Merlin. Acá tienen los pesos. Estos pesos son tomados de las ovejas que parieron y criaron hasta el destete. Todas las ovejas que fueron servidas, preñaron, parieron y criaron hasta el destete. Y acá ven las diferencias, cuando hay 2 asteriscos, una diferencia más significativa. La Merlin Plus siempre estuvo por encima de la Merlin, desde el preservicio hasta el destete. Ya tienen lo que es la composición, tiene indicado ahí. Ahí tienen lo que es la composición por boca de esas ovejas al parto. ¿Qué diferencia hay más? Porque no veo. ¿Qué diferencia hay en kilos? 5, casi hablando más o menos unos 5 kilos. Se empareja acá, luego el parto se empareja un poco, pero igual sigue siendo diferente significativamente. Ahí tienen lo que es la composición por edad etaria, por boca, al momento del parto de estas ovejas. Lo importante, como dijo Julio, las Merlin eran todas
ya paridas al menos una vez. Las Merilin Plus eran todas primer parto. O sea, este fue el primer parto de las Merilin Plus. Acá tienen entonces lo que fueron la evaluación de los pesos. La Merilin Plus siempre por encima de la... Acá están los pesos promedio de todo hasta este momento, 51,6 la Merilin Plus. ¿Ese es el biotipo de la oveja o el biotipo del cordero? Porque no me dan los números. El tipo de la oveja. En la oveja. De la oveja. Pero no habían venido 100 ovejas Merilin. Como se comentaba, vinieron 100 ovejas Merilin, pero 44 vinieron preñadas. Ah. Nada se adelantó. No me daban las... Esas quedaron por fuera. Las mandó Camerá. La mandó Camerá. Esas quedaron por fuera. Pasan las mejores familias. Cuando sos fértil, no hay... Ya lo digirió, así que dejaron tranquilo. O sea, pudimos evaluar 55 Merilin y no 100. Ahora, 44 venían. Si tenés algo que decir, la próxima la traes vos. Y la traes fallada. yo voy a hacer una pregunta. Te digo, la diferencia de kilos que hay entre las dos razas, ¿será el biolibrio? Digo, no. Acá tenés cosas mezcladas, acá hay una cosa. Normalmente no son. Y acá hay diferentes orígenes. Quizás las que podrías comparar son las Merilin Plus. No son de comparables. Amaro y la Merilin de Amaro. Pero cuando las comparás son más o menos son del mismo tamaño, incluso las Merilin son más grandes. No son comparables porque no son comparables, son diferentes orígenes. Capaz que Claro, la acá misma hay diferentes madura- orígenes. En la medida que tengamos acá el Merilin Plus generado acá, ahí quizás Seguí, Flaco, te vas bien, dale. Acá hay diferentes orígenes. No, pero acá están ajustados los datos. Acá, hay una cosa de los orígenes, que bien lo que dice, y los orígenes, que teníamos dos orígenes de Merilin pura, ¿no? Las de Amaro eran más pesadas, ¿no? Tenían también, no me acuerdo ahora de memoria, pero 3-4 kilos más. Eso está corregido, está contemplado acá. Igual todavía tenemos, como el primer año, cierto desbalance, como lo ven ahí, de las edades, que lo vamos a ir corrigiendo con los años. Pero de todas formas, igual, dentro del mismo origen, Amaro, Merilin contra Merilin Plus, la Plus es más pesada que la Estamos Merilin. hablando de mayor edad, según la Merilin todavía, ¿no? Sí. Claro, igual, eso acá igual está corregido, ¿no? Sí. Eso igual acá está corregido. Por edad y por Pueden seguir creciendo. Y lo que fue estado corporal no se mostró diferencias de dos biotipos durante todo el periodo. En lo que es a indicadores reproductivos, como dijimos, nosotros hacíamos la tasa ovulatoria, ahí tomamos tasa ovulatoria, después hacíamos la ecografía fetal, y después medíamos correos al parto, correos a las 72 horas, a la señal y destete. Que acá no mostramos. Acá tienen la tasa ovulatoria, estos son los datos que obtuvimos nosotros. Tasa ovulatoria 1,26 en las Merilin, 1,50 en las Merilin Plus. Una consulta, respecto a la bibliografía, no sé, que haya generado, ¿hay algo para comparar con Merilin, con la pura, o hay algo? Es que no hay... Si ha habido evolución o no, o se mantuvo eso. Con la Merilin tampoco hay Con la raza, bibliografía. o bueno, con la raza doble propósito más común del Uruguay. Tienen que estar en el mismo ambiente para sacar Claro. la conclusión. Pues sí, es una Exacto. caracterización de la raza. Si esa tasa ovulatoria Esa tasa no- Si esa tasa ovulatoria es buena o no, igual la es normal y buena mejoró con respecto a hace 20 años con el resto de la práctica, ¿eh? Ustedes tienen la respuesta. No, yo no la tengo. Por eso yo pregunto. Cuando pusimos la justificación del proyecto, nosotros nos parecía que la Merilin también tenía una evaluación que también no era tan completa como conocimiento de raza. O sea que... Sí, ahí partíamos, exacto, de un campo quizás desconocido, ¿no? Yo creo que es buena la tasa ovulatoria en Merilin, sí, y en Merilin Plus ni que hablar, pero no teníamos mucho conocimiento de eso. Acá tienen después lo que son los fetos a 60 días, y ahí empieza el estudio nuestro, lo que son las pérdidas reproductivas, ven cómo baja de tasa ovulatoria. Nosotros asumimos que va a haber un 100% de fertilización, y vean las fetos a 60 días, se baja, ¿no? En los dos casos, y después lo que es corderos al parto y demás. Ahora, como dijimos, las Merilin Plus eran todas primera cría, entonces si esto lo corregimos estadísticamente por edad, pasaríamos a estos datos, y ahí se muestran con diferentes letras, porque ahí hay una diferencia significativa, estadísticamente importante. Ahí ven cómo al corregirlo por edad, vean la Merilin Plus, supera
la aseguratoria a la Merilin en todos los valores. Sí, las pérdidas, obviamente, las pérdidas ecografía señaladas son mayores en Merilin Plus. Estos son simplemente la recta, por un tema de mayor prolificidad. Pero el resultado que se observó es que la Merilin Plus sí es más prolífica, tiene mayor tasa ovulatoria, mayor fetos a los 60 días, mayores corredores al parto, y así. ¿De eso alguna pregunta, alguna duda? Seguimos, si no, con la parte de parasitología que entramos. En esta tarea del monitoreo de control parasitario, gracias, Sofía, por tuve la enorme suerte de contar con las investigadoras del núcleo de Lagado llamadas Los Ángeles de Oscar, Laura, Alejandra, Clara y en realidad hemos fallado con todo éxito. No en el control, pero sí en algunos aspectos de algunas cosas que queríamos hacer, o que quería hacer. Pero como les contó hoy al principio, que no hemos podido hacer ni siquiera HPG1 para el tema de resistencia porque no se cargaron, no hay carga parasitaria. Bueno, para mí no. Depende cómo se Para los animales seguramente Pero, sí. Y un año como este que hubo, en general hubo problemas en el mes de marzo, cuando empezó a llover y demás. Exactamente. Sí. Ah, ahí sí hubo. Ahí hubo, lo que pasa es que a ver, lo que nos El propusimos, verano vino bárbaro, seco, bien, pero después de marzo, claro, no solamente el en verano todos lados seco, hubo problemas. no solamente el verano seco, sino que además, si no me equivoco, hubo los potreros donde estaban las ovejas habían sido pastoreados con vacunos al entrar, entonces claro, habían bajado muchísimo la carga. Y en general las ovejas venían con la carga, salvo las de Maro, que venían con un montón de parásitos. Traían parásito Por eso cordero, va todo. pesado. Ya son resistentes. No, eso no es cierto. Esa parásita, 5 kilos de parásitos. A ver, hubo, Es verdad lo que dice Felipe. Nosotros al Titi ni siquiera tuvimos que dosificar. Porque la carga era tan baja que decidimos dosificar y en eso nos salteamos el protocolo de HPG1. Pero le pregunté a Oscar, ¿qué hago? Tengo 100 huevos, 200, no hay nada. Esperamos. Bueno, el nombre más. En marzo, en una pesada, quedaron corderos en el campo. ¿No? Hablamos con Carla, yo no sé el contagio, pero hay que dosificar de apuro porque seguro que están muy parasitados. Y ha sido 3 semanas después de una revisión. Eso nos pasó a todos. 3.000 huevos por gramo de promedio, con animales de 11.000. No se murió ninguno. De hecho, de la señalada a hoy, aporta un solo cordero de 104. ¿Verdad? Que indica que estamos arriba. Y eso no se murió porque estaba Guillermo, que nos dijo, aquí hay 4 que no le pude traer del campo porque hay una... Entonces, llegaron los contagios, 3.000 huevos por gramo de promedio, había 11. Salimos del problema y los pusimos a 0. Y ahí sí dijimos, bueno, ahora estamos con posibilidades de hacer el HPG1. A la fecha, la semana pasada estamos en 600 huevos por gramo y vamos a ver si los hacemos según el cultivo de larvas que haya, porque también nos deben lombrites el señor. Pero no hemos podido parasitar. Cuando vos querés parasitar, a veces no podés. Es más, nos matamos al potrero donde hemos tenido ese problema y no pudimos parasitar. ahora sí se están cargando. Y ahora se están cargando en invierno que queremos ver que No, en el monitoreo, ¿cada cuánto hacen compro? No hay una frecuencia muy bien establecida, pero por lo menos uno por mes hay seguro. Y a veces no. Cada 15 días a veces. No. Pero, por un lado, nosotros en la estación en el EMAC, pero tiene que tener un criterio. Y el criterio es, en el caso mío, que estoy yo ahí, y bueno, se va viendo según cómo vienen las condiciones, porque si esto más venís pastoreando uno y empieza a levantar, como le pasó a ellos, y es como una alarma que salgan todos los fusibles al mismo tiempo. Muy rápido. Eso por un lado. El segundo, lo que veníamos hablando, y antes de que no quería hacer comentarios de que arrancara, pero ya que salió el tema, eso también es información. Entonces, el hecho de que te propongas una reflexión, vos entras a un establecimiento, y en este caso arrancaron con esto, ¿no? Con ciertas características, y el hecho de no poder tener ese objetivo de decir, bueno, quiero hacer HPG1, quiero poder
monitorear y tener más conclusiones. El hecho de no tener esas cargas te habla del efecto que tiene pastorear con otras especies durante un prolongado tiempo, que además hubo seca, que además la exposición rajera fue poca, que hizo que la exposición a los grises fuera muy alta. Entonces, si eso ondará en que no es solo HPG doy, no doy, sino cómo viene 1 año, 2 años para atrás, porque la población para disponible no va a dar más. ¿Cuántas secas? A ver, o cuántos días de seca, o cuántos días de helada tiene que haber, pero en realidad tiene que ser eso, más la categoría, más la especie, más cómo quedó la disponibilidad forrajera, ese galponcito. Entonces, yo creo que tiene gran valor, por más que no era lo que se esperaba, pero no deja hacer la biología haciendo las suyas y demostrando de que podemos proponer y que después tuvieras que salir a rescatar, hacer tomas de salvataje. Eso te habla. Para vos, Oscar, lo habrás visto 200 veces. En algunas primaveras que tenés, pero del monitoreo le pedimos que le vean, porque claro, es un proyecto muy importante. Claro. Yo no quiero que se lo vean mucho porque sí. Sí. ¿Cuál es el criterio de muestreo? Porque vos tenés ahí Merilin Plus. ¿Haces un promedio bruto o te fijas en la carga del Merilin Plus? No. Todo el mundo está familiarizado, me supongo, con la palabra esta, HPG. Porque capaz que pero no, se hace si hay diferencia en las especies, capaz que, te voy a exagerar, en una da para hacer el muestreo y en otra el porcentaje de ceros es 60%. No, nunca encontramos esas grandes diferencias. Ahora sí te voy a mostrar el dato, Digo, en las cargas parasitarias no encontramos diferencias entre las dos razas. Ya lo vamos a mostrar. Mira todas las preguntas que tuviste y no mostraste ni un dato todavía. Imagínate lo que va. Pero arrancó que no pudo hacer nada y que tiene los parásitos. yo creí que solo tenía científico. A ver, la pregunta. Más que nada, sí, van con eso, pero con esa intensidad que tienen de hacer copro, ¿qué cantidad de huevos dirías tú para decir, bueno, a partir de ahora les hay 200, 300, 400? ¿Cómo se fue que te vino así, pum, de golpe, se te fue con esa intensidad de copro y de creo que hay dos cosas ahí. Primero, tú dices cuando se nos disparó eso a un animal con 11.000. ¿Tu idea? Eso bien lo dijo bien Sofía, ¿no? Se dan las cuestiones climáticas necesarias como para que el mocus, el parásito del cuajo, explote de golpe. ¿Ah? Pero y no te da tiempo. ¿Ah? Tiene razones, digo, para ser así, potencial biótico muy alto, un periodo prepatente muy corto, digo, hay un montón de cuestiones que hacen que el periodo de lluvia, como decía, justamente se te dispare rápidamente, que no te da tiempo básicamente nada. De hecho, si no me equivoco, se decidió la toma antes de los HPG. Antes de estar los HPG se decidió tomar por el estado de los animales, porque ya los veía con muchas pálidas, el bicho que no venía. Y eso es uno. Después la otra es, no hay un límite de HPG. Justamente por esa razón. Nosotros siempre acompañamos, como decía Julio, lo vamos a mostrar ahora, acompañábamos los magmáticos, los HPG con coprocultivo, siempre. Incluso, aunque los HPG fueran bajísimos, hacemos coprocultivo igual. ¿Ah? Digo, y me refiero a hacíamos porque son muchos los que trabajamos en esto. Estoy yo parado acá, pero las que más laburaron fueron las brisas, entonces no puedes recomendar un HPG porque va a depender de la época del año, va a depender del parásito que esté presente. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos... Y lo que pasa es que cuando en época de moho no te puedes permitir HPG tan alto. De repente de 800, 900 vos programas no tiene ningún problema. Ahora, en esta época, en invierno, por eso estamos esperando el coprocultivo para ver si hacemos el HPG1 o hacemos el gomiteo, ¿no? Porque va a depender de la composición parasitaria que haya en ese momento. Porque si no tenemos que hacer, si hacemos el nombre 3 ahora y es todo tricotróngeno, hacemos un test de agua tricotróngeno. Pero tampoco lo quiero hacer en verano, cuando sea todo el monte, hacer un test de eficacia secado para el monte. Igual el protocolo del HPG sirve para evaluar. Eso es otra cosa. No, pero eso es otra era eso lo que tú preguntabas. Perdón. Para hacer HPG1, 2 y 3,
tiene un límite, o sea que, no, que tiene que ser un promedio mayor a 500, 800 y que no más del 10% tenga 0. Cuando vos tenés en el mapeo que haces un muestreo, tenés esas proporciones, será apto para que hacer la evaluación de HPG 1, 2 y 3 como para resistencia genética, ¿no? O sea, para resistencia a la proteína. Después sí está atado todo lo que tiene esa hoja, pero hay un protocolo para lo que es la evaluación. De todas maneras, que no está en la presentación, pero capaz que sí lo que dato, la sensibilidad de los HPG para nosotros siempre fue de 40 por programa. Lo normal es que se haga de 100 los programas, pero justamente para hacer un buen monitoreo, llegar a un buen dato, lo subimos la sensibilidad a 40 por programa. Bueno, ese es el portero de lactación. Acá están los trabajos sacando las muestras de los animales, haciendo famacha, sacando muestras. Y esto, quería presentar un poco esto, porque esto justamente es el alza de lactación, ¿no? El parto, la flecha roja significa el parto. Esto es todo, Merilin y Merilin Plus, todo junto. Tenemos todos los datos por separado, pero como no encontramos diferencias, o grandes diferencias, al menos después lo vamos a ver, pero entre los de las distintas razas, entonces metimos todos los HP juntos porque parían todas juntas. A pesar de haber preparto, hicimos a los 30 días antes del parto, se hizo una dosificación con monepantel, porque supuestamente, o sea, alguna biografía dice que monepantel es capaz de matar larvas inhibidas de Moncus. Y la razón de hacer la toma preparto es justamente para matar esas larvas inhibidas y que después no se produzca la alza de expresión. A nosotros se nos produjo igual de todas maneras, bastante, no tan alta, relativamente baja, pero el alza de expresión se produjo de todas maneras. La batería de Solid, perdón, ¿no? Sí, marca comercial Solid. Y acá lo que le pongo es, a ver, es el pico de HPG, esto es una adaptación, ya por definición es el pico de HPG, pero además, la línea roja. Esta línea roja indica que eso es el parásito que más aporta para ese HPG, ese Moncus, justamente por la desinhibición que se produce alrededor del TAP. Después había otros nematodos, pero los controlamos bastante bien. Y por eso les ponía esto, porque acá un poco como que si uno toma el promedio de los HPG, esto podría indicar como que estamos haciendo de repente capaz que un mal control. Pero como tomamos la media geométrica, que es, si no me equivoco, la inversa de la raíz enésima del producto de los valores, lo que hace es normalizar un poco la curva y te da un poco la mejor idea de lo que está pasando con la majada en general. Y no con algún individuo en particular, que por ahí de repente levantan los HPG y los promedios se te disparan por uno o dos individuos. Y bueno, vamos a terminar. No nos dio diferencia, salvo para el Famacha, no nos dio demasiada diferencia entre las razas, en ninguno de los momentos de los HPG. Obviamente esto es el HPG convertido en logaritmo, ¿no? No es HPG 6. Tendría que haber dicho por ahí. Pero en definitiva no encontramos diferencias entre las dos razas en la evolución de los HPG. Por esa razón los habíamos evaluado todos juntos en la gráfica anterior. Ojalá. Sí. No, un comentario para adelante y ojalá que este proyecto perdure por mucho tiempo. A medida que se sigan proveyendo de carnero fin merino de línea, hay un componente de tolerancia, resistencia a parásitos que habría que contemplarlo. No sé si incluirlo en el proyecto, porque entiendo que ya tienen muchas cosas, pero por lo menos tomarlo en cuenta y evaluar. Entonces, una pregunta que todos nos hacemos, estamos apostando a eso, si capaz que se despegue un poquito por esa condición este año, y no por la original. Para este año ya va a haber hijos de eso, correos que no vino. El año pasado no. Es un poco la idea también. Sí. Decirlo de los corderos, Oscar, que estuvieron controlados. ¿Recordás que hablamos con Julio también, que los corderos estuvieron controlados y que no subieron con esa dosificación, no subieron la carga? Sí, fue lo que Julio vio. Que todavía no hemos podido tener carga como para hacer el test de eficacia y empezar con los HPG. O sea, a la señalada se le dio a las madres y a los corderos. No, la señalada se le dio a las madres y no a los corderos. No a los corderos. Ellos corderos no tampoco. Tampoco, no recibieron toma hasta marzo. Y otra pregunta, ese correo donde ponen las ovejas todas juntas. ¿Cuándo entraron ese correo de aparición?
¿Cuánto tiempo antes de parir entraron a ese potrero de parición? 15 días antes. ¿Cómo? 15 días antes. O sea, que le dieron el Solvix, estuvieron 15 días afuera, después entraron a ese potrero, que ¿hace cuánto que estaba ese potrero? 2 meses y medio se cerró en invierno. Es lo que se pudo hacer. En ese momento pues, se decidió que este es el potrero de parición, se cerró en junio y entraron el 1 de septiembre. Y esos corderos que no recibieron toma ni a la señalada ni al destete, ¿siguieron con las malpie la madre en ese potrero de parición o se lo llevó a otro potrero? Al destete se lo llevó a un potrero donde habían estado lactando. No, pero hasta el destete, o sea, cuando criaran la oveja criando, tuvo el potrero de parición. No, pero hasta el destete, o sea, cuando criaran la oveja criando, tuvo el potrero de parición siempre. Siempre. O sea, que esa lactación. Sí. Claro, pero ese pico de esa lactación, si vos no tuviste una carga, te está hablando que ese pico te lo dieron las hipobióticas. Sí, o sea, digo, es una, o de vuelta, es como volver, ¿no? Sobre. No lo dije. Sí, pero en el sentido de que, reafirmando que no fue que levantaron en ese momento, sino que los corderos estuviesen levantados. No es un aumento de la carga parasitaria. Claro, exactamente. Es un despertar. Pero eso quiere decir que el Solvix no mató las hipobióticas. Claro. No todas, papá. Por lo menos no todas. Lo que pasa es que para saber eso tendríamos que haber hecho otro grupo con otra cosa para ver si esa cantidad era mayor en otros individuos que no hubiesen recibido a todos. No lo podíamos hacer. Nosotros le damos agua sucia, queremos ya. Y no todas las larvas leen los folletos. También digo desde el principio nunca fue la intención hacer tomas estratégicas sin monitoreo. Claro. No, preparto, destete, verdad, no. Esto es monitoreo y dosificamos por HPG. Exacto. Y si es necesario, lo hacemos. Es más, en las merinas hubo un momento que dosificamos por formacha, por ejemplo. Hacemos formacha, gramos 4 y 5, dosificamos, el resto no. Perdón, no. No, pero para atrás en las anillas, un numerito de eso. Cuando pensamos que nos habíamos liberado de Oscar. Está poniendo nervioso. No, está bien. Yo no lo entendí los números. Se le va el horario. Son corregidos, ¿no? Sí. Sí, ahí tenés, el Famacha va del 1 al 5, 5 es peor. Los primeros, dicen esos primeros 3. Solo se ve una señalada, que es un poquito más alto de Merilín, pero no es significativo y siempre estás abajo del 3, que es en donde entras en dudas si tienes que dar toma o no. Y después los otros HPG son los logaritmos, no te dice mucho, pero tampoco hubieron diferencia, ¿no? entre ninguno de los dos biotipos. Y el último que aparece ahí fue el hematocrito que se hizo la señalada y tampoco hubo diferencia, y un poquito más bajo el del Merilín, pero tampoco hubo. Coincide con todos esos datos de HPG que venían acá, ¿verdad? Tanto el Famacha como el hematocrito están relacionados con la anemia del bicho. Vení más cerca si salís en la, sí, bueno, ahí. Bueno, fue parte de la decisión de los organizadores y los responsables de este proyecto que habláramos todos. Por eso es que tenemos estos resultados que normalmente se presentan. Presenta una sola persona, bueno, nos dieron la oportunidad de más o menos intercambiar con ustedes. En el caso particular en mi caso particular voy a mostrarles lo que fue la evolución del peso de los corderos y las corderas según la raza. Es decir, estos van a ser los primeros resultados de la primera generación de corderos que están haciendo acá. Hasta ahora estamos trabajando solamente con las madres. Y bueno, queríamos mostrarles también unas pequeñas fotos, un poco para que la aquí no fuera tan corta, donde podemos ver visualmente entonces cómo fue esa primera corderada. ¿Okay? Y bueno, esto es una realidad para cualquier dato, desde Famacha hasta lo que hicimos incorporar acá. El componente humano está detrás de cada dato. Evidentemente, en el caso particular de evolución del peso, la metodología no la vamos a explicar a detalle, pero evidentemente estamos pesando a los animales con una frecuencia, digamos, mensual, sobre todo desde el destete fuimos mucho más estrictos en eso. Y, bueno, la participación, por supuesto, de todo el grupo, no solamente nosotros como participantes o involucrados, sino la propia personal del campo. Y evidentemente las tesistas. Entonces, ¿cuál es cómo está compuesta esa primera generación de corderos?
101 corderos o corderas, como bien lo había mencionado Carla desde el inicio, cuando muestra toda la cantidad de animales que hay en el campus. 53 machos, 48 hembras, y esta es la distribución según las razas. Nuevamente cambiamos los colores, ya los había explicado también Julio desde la presentación. Recordemos entonces el Merilín, el componente Plus, y el Merilín y el Plus propiamente en verde, rojo y amarillo. Acá les muestro entonces estos primeros resultados, la evolución del peso de los corderos. Tenemos en el eje horizontal la edad desde el momento del nacimiento hasta el último pesaje que lo realizamos justo la semana pasada, el martes pasado, y por supuesto en el eje vertical los pesos. Como pueden ver acá, entonces, solamente encontramos diferencias significativas según la raza para el peso al nacer. Vale la pena recordar que esta gráfica y estos datos también son corregidos, son ajustados. ¿Por qué ajustamos? Ajustamos, por supuesto, por edad de la madre, ajustamos por el sexo del cordero, por su tipo de parto, por su tipo de crianza, básicamente. ¿Y la edad de él? Claro, exactamente. Entonces, bueno, estamos viendo que en este caso particular, la diferencia significativa con un P004 lo tenemos en el menor peso para la Merilín Plus. Sin embargo, en el resto de los pesos, como pueden ver la evolución, no encontramos mayores diferencias significativas. O sea, los pesos se mantienen, estadísticamente hablando, por supuesto. Aquí está el momento del destete. Sin embargo, cuando analizamos los resultados, en este caso como ganancias de peso, primera ganancia de peso que estoy mostrando es la diferencia en peso desde el destete en comparación con su peso al nacer. Vemos que el Merilín Plus empieza, digamos, a ser significativamente diferente, con una mayor ganancia de peso hasta este momento. Y posteriormente les mostramos también la ganancia de peso acumulada nuevamente desde el último peso de la semana pasada en comparación con el nacimiento, y observamos nuevamente que se mantiene esa diferencia significativa de una mayor ganancia de peso en el Plus, que es lo que explicaría este incremento acá, que dije no es significativo cuando lo veo como peso, pero cuando lo analizo como ganancias de peso, sí. ¿Tu campo natural? 100% campo natural. Bueno, eso es lo que yo tengo como dato. Estado corporal, sí, es cierto, perdón, también no tuvimos diferencias significativas para estado corporal, lo empezamos a evaluar desde el destete hasta todos los meses prácticamente, sin diferencia para los corderos. ¿Se correlacionó con el peso al nacer con la sobrevivencia? No lo hemos hecho todavía. Evidentemente, todas estas cosas son interesantísimas porque nosotros estamos produciendo los datos en este mismo momento y además estamos hablando con ustedes. Es decir, toda esta parte de discusión que es tan importante requiere un momento de reflexión en un proyecto que están dando, que sigan dando, y que esto es una primera generación, un primer año. Recuerden que cuando explicaron diseño del proyecto como tal, le requerimos por lo tanto que sigan dando, y que esto es una primera generación, un primer año. Recuerden que cuando explicaron diseño del proyecto como tal, le requerimos por lo menos 2 generaciones. Ahora estamos en esto que es preliminar. Pero sí, es muy interesante. Lo que comentaba es súper interesante porque en realidad si uno piensa en el mismo biotipo, a mayor peso tendría mayor sobrevivencia, pero nosotros esperamos que el componente Fini agregue mayor sobrevivencia. Yo creo que es interesante, igual, menor peso de nacimiento, pero mayor sobrevivencia, el animal que uno esperaría. Claro. Sí. Bueno. Pero, uno esperaría. Claro. Sí. Bueno. ¿Cuál es la heterosis? No, pero en la la F2 debería tener menos efecto que la 1. Sin embargo, no es efecto. Sí, pero el Merilín no tiene. Perdón, ese menor peso al nacer, ¿está corregido por si son mellizos? Está corregido. Está corregido. Está corregido por 4 cosas. Está corregido por edad de la madre, está corregido por el peso, por el sexo del cordero, está corregido
objetivo por su tipo de, si era Nacimiento. mellizo o no, tipo de nacimiento y por su tipo de crianza. No allí, ¿no? En la evolución. El tipo de crianza y no. Pero eso sin tener los datos objetivos que teníamos antes, que era una apreciación que ustedes hacían. Por lo menos, Todos vemos que son unos gatitos. que son los chiquitos y sobreviven. Sí, sí, sí. O sea, ahora tenemos datos objetivos. O sea, ahora tenemos datos objetivos. Bueno, siguiendo con la caracterización de estas, siguiendo con la caracterización de estas dos razas, me interesaba también ver el inicio de la actividad. O sea, cuando corderas, de esas 48 corderas de las que hablaba Livia, que fueron el fruto de la generación pasada, cuando iniciaban la pubertad. Bueno, estas son fotos de las corderas, cortesía de la tesista. Básicamente cuando controlamos el inicio de pubertad tenemos el primer método. ¿Y ese negro de qué hace? Es un retaje. Eso nació en tu sobrino. ¿Qué hace? Con estos animales marcadores nosotros lo que detectamos es el inicio de cuando la cordera adopta la monta del macho por primera vez. Pero este método no es tan exacto porque el primer ciclo estral de la cordera, esa primera ovulación, pasa desapercibida por el macho no la detecta. Entonces, como disponemos de los medios, otro método un poco más exacto es el diagnosticar por ecografía la presencia del cuerpo lúteo, ecografía transrectal. Y otro método más es el dosaje de progesterona semanal. Todo eso se realizó. Y estos son los resultados de este año. Lo que vemos es una tendencia de que las Merilin Plus tienden a el inicio de pubertad sería antes que el resto de las otras razas. Ven que además el número, esto es sobre el número total, acá se sumamos, nos da las 48, y estas son sobre las corderas que realmente manifestaron celos. Y en esta gráfica lo que podemos ver es la pubertad acumulada, es decir, una vez que detectamos pubertad en la cordera, consideramos que esa cordera ya empezó a ciclar. Y bueno, vemos que no hay diferencias significativas en la evolución de los porcentajes, pero vemos que hay un gran número de corderas Merilin Plus que están ciclando en relación a las Merilin. Pero no entiendo. El Merilin Plus 27, quiere decir 27 ciclaron. No, este es el total. Este es el total de corderas. Si vos sumaste están penalizadas las que no. De esas 27, 22 ciclaron. Las otras 5 están penalizadas como que se hubieran ciclado al año de edad. ¿Está? Por eso en el peso es el promedio crudo nomás. Las otras están penalizadas. ¿La van a seguir? Sí. Como parte del proyecto era comparar la pubertad y después inicio de pero las que no tuvieron pubertad puede ser porque vos paraste de medir. Ah, sí, claro, acá ya se detuvo. Presentar pubertad. Sí, claro, ya se detuvo porque el ciclostral, la transición de cría ya se termina. ¿Y las encarneraron? No se encarnó porque si encarneramos estas corderas, después no vamos a poder ver inicio de estación reproductiva. Es otro tema. Se separó a los 9 meses. Además consideramos que ya la estación reproductiva se está yendo. No, está perfecto. Lo que pasa es que hay algunas que no manifestaron porque vos levantaste el experimento. No pegaban bien. Claro, pero por época del año ya no te sirve que levantes. Seguilas al infinito hasta que
a los 360 días que manifiestan y ahí pones el dato verdadero de la pubertad. No, si no lo tenés que panelizar con algo que inventás. Cada 15 días. No sé, me explico. El 1 de junio ya había animales que habían ciclado el 80%, que habían dejado de tener prototipos. Quiere decir que la estación se estaba haciendo. ¿Explico? Iniciaron la pubertad, pero el 1 de julio. Pero en algún momento las que vos no me diste van a tener pubertad. Sí, claro. Bien. Pero se te fue la estación, no sabes si van a tener pubertad de cordera o van a tener de borrea. Si la vas a encargar, ¿cuándo la vas a encargar? No, pero yo no digo en términos prácticos, digo en términos de garantizar la pubertad, no digo En términos biológicos. biológico. Y ahí por eso está penalizar a aquellas que no manifestaron, no es un cero. No, con esa medida ya se penaliza o usas otra cosa. Se penalizó. Ahí lo importante es que de la Medellín Plus, que casi un 80% se estaban alzando, ahí se les ocurrió a ellos decir, bueno, pero decime cuál es el peso de cuándo fue que se alzaron. Entonces ir buscando en cada fecha, o sea, la fecha más cercana a ese peso se hacía un promedio del peso que te hubieran tenido en ese momento, porque no se pesaba y se hacía en el mismo. Entonces no era que que pesaban 45 kilos, que por eso fue que se estaban alzando. Con 31 kilos y algo, de promedio, ya se están alzando. Es peligroso, porque si bien es positivo que es del peso, es peligroso a nivel de punto de vista práctico. Que te pueden quedar preñadas. Porque se va a preñar, se comporta peor, si no llega al peso adecuado al momento de la encarnada. Que parta el 80% del peso adulto al servicio de la cordera. Inmediatamente antes del parto tiene que tener su peso adulto. Y en este caso, se ha hecho entrar en ciclo, pero estaba baja de peso. Es bueno porque es fácil preñarla, pero desde el punto de vista productivo, si no tengo un mejoramiento en la pradera, estaba tan natural. No tengo la comida para hacerlo, más vale no lo hago. El campo natural después de la CP. La comida para hacerlo, más vale no lo hago. El campo natural después de la CP. Esto es como un Fórmula 1. No lo podés meter a andar en un camino de tierra, tenés que ponerlo en la autopista. Y si no, comprate el chip, que también lo tenés, y andá el camino. Una pregunta. Sí, buenísimo. No, de marca, ¿Cuál es la explicación? Porque el lote está en rojo, en composición de sangre, es la misma que la del club. Pero los animales son 50, 25 y 25. ¿Por qué esa diferencia para mí, digo, la lógica debería ser de que eran lo mismo, similar. A ver, repetí porque esto están dialogando. No, estás con el celular, no escucha. No, esto están hablando acá, no dejan de escuchar. Mi pregunta, ¿cuál sería la explicación de que el lote rojo en composición de sangre es la misma que la del Medellín Plus, el lote verde? De ella sí. De ella sí. Ella sí. Pero su madre era diferente. Bueno, ¿qué tiene que ver ahí qué tiene que ver la madre entonces? Porque hay muchas madres que pueden decir. ¿Qué tiene que ver la madre? Va. La madre. No, pero tiene el 25% de finish. Eso no es. Sí. Pero también tenés un efecto. Hay un efecto maternal. Hay un efecto maternal, seguramente puede ser una hipótesis que pueda haber un efecto maternal de esto, que no lo sabemos. Ese primer año hay mezclado efectos de eso. Lo que es claro es que lo que estamos viendo es que. Claro, sí. Y a su vez son 11 ovejas. Y son pocos datos para característica reproductiva. Lo que está viendo es que decías acá, nosotros estamos viendo aquí que el Medellín Plus, obviamente, el componente fin que tenés ahí, que seguramente es lo que está ahí y que se cruza, que es que una Medellín pura. Que es lo que estamos viendo ahí, a pesos más bajos de lo que uno esperaría. Entonces, ¿vos tenías alguna experiencia también a campo? Nosotros a campo nos da exactamente eso, nos dio ya. El Medellín Plus para el 81-84 nos dio una cosa así de corderas llegando a 38 kilos, que las encaminamos con 38-40 kilos, y era ese porcentaje.
Y lo que estaba diciendo Martín de la Film Merilin, no son menos prolíficas que las Merilin. Ese dato, no sé por qué, pero en realidad para mí es porque son muy pocas. Pero no es así. A campo te da más prolífico el Merilin, Film Merilin te da más prolífico que el Merilin Plus. O sea, despegado el Plus, sí, está más. No, pero el rojo. Una prolificidad cortada. Aquello es Son padres Film Merino con ovejas Merilin. Por eso. O sea, vendría a ser un plus. Progenie viene a ser plus. Es el componente Plus, pero ese componente Plus es más prolífico que. Estamos hablando de 11 ovejas. Son muy pocas. Es muy bajo. 42. Bueno, pero es que ahí estaba la explicación. Para mí son las mismas corderas de esas 48 que le hablaba Liga, ¿no? Sí, No, 27 y 11. estadísticamente la gráfica, esas son iguales, ¿no? El 40, el 56 y el 80 es el mismo número, estadísticamente. Sí, está ahí. ¿no? Lo que sí te dice en el manejo práctico después de un campo, digo, pasándolo ya al tema comercial, de que esta raza necesita que vos tengas otra información, sobre todo en la cría de la cordera, porque si no puede llegar a ser un problema. Era lo que decía. Sí. No, complementando un poco lo demás con ustedes, en Yatay, por ejemplo, encargamos corderas Plus de 40 kilos y Merilin también de 40 kilos, y lo que vimos es que eran más, o sea, se generaron más. Lo que sí después la borrega le coge un poco más. Me voy complementando con lo que dice Marco. Que la pregunta mía era si iban a seguir eso, pero está, después cuando se terminó el carnerado, está. Entonces nada, eso. La experiencia esa que vimos nosotros es real, es así. Lo que estaría bueno es seguirlo, viste, para adelante, estudiarlo bien, después que sea la borrega, dale, tranquilo. La borrega, a ver después cuáles son las causas, qué porcentaje, qué es más, más, plus, más. Pero la experiencia nuestra es eso, se encarneran más, pero después tienen sus semillas. Estando en correctivo, se dicen para mí. Pero ahí cuando hoy pasaban el peso adulto del Plus era 50 y pico de kilos, hoy temprano. El 80% que decía Marco, ¿cuánto? Te da algún kilo más. Capaz que de repente es eso, que te está, más allá de que vos llegaste a la precocidad que precisás, capaz que te está faltando kilos. Capaz que te falta más nada. Exactamente. Son de campos naturales. No se ha priorizado su ganancia. No, pero está bien, Capaz que expresan más con más comida. El aumento del porcentaje. Ahí lo que habría que ver es, de repente vos llegaste con los 40 kilos y tenés de los 5 meses, ¿cuánto tiempo de la gestación para Y bueno, eso es a 8 meses después. ¿Hasta dónde vos, después que la preñaste, que de última era lo complicado, cómo la podés apurar hasta que no comprometa la... Acá se definió enfermedad de borrego. Sí, la meramente uno para definió conocer ya información. Claro, es para conocer la raza que se comporta. No hay enfermedad cordera. Porque si te empezás a desviar, empezás a programar cualquier cosa. Pero hay una tendencia a de llegar a peñar más cordera o más parrillona o más temprano. Sacarte categoría de campo. Acá lo interesante de hacer esto es que esta raza prolífica, en general las razas prolíficas son más precoces. Entonces, bueno, vemos a ver si es más precoce y es mejor que compararla con la que le da origen. Está interesante. Muy bien. Bien. A mí me tocó me pidieron que mostrara los resultados del análisis de ostra de los corderos y corderas. Marco está en todo. ¿De onda o le puso el personaje de ¿Lo viste o en Photoshop? No, Por dos décimas
Nos paga para que lo sacamos de Esa es una mala de Marco, ¿no? Como pueden ver, se sacó muestra de lana. Para mandar con la identificación correspondiente de cada una de los animales y de las razas. Sí. Y se mandó a analizar por el doctor. No vino el doctor, lo mandamos. ¿Ah? Eso fue el 24 de mayo de este año. O sea que había nacido en agosto, septiembre. Tenían Va a comer la 8 meses. ¿Ah? Bien. La semana pasada vino el ingeniero acá, que nos paga para que le pongamos fotos en presentaciones. La semana pasada vino el ingeniero acá, que nos paga para que le pongamos fotos en presentaciones. Y hizo la evaluación fenotípica de los corderos. Además, al hacer la evaluación fenotípica, descartó corderos que no entraban en las características de cada raza. O sea, que se suelen tratar de animales que no tenían sus características. Y tal, a partir de ahí que les van a mostrar el lote que quedó, ¿verdad? Les vamos a mostrar ahora después. ¿Es muy alto el tubo o estás agachado? Eso es genético. Qué maldad, vos. Estaba echado. Bien, entonces los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Para el biotipo Medellín, la raza Medellín en realidad, un diámetro de 22,2 micras, ¿sí? Promedio. Para el componente Plus, un diámetro de 22,9 y para Medellín Plus 22,6. ¿Sí? Como ven, no hay diferencias significativas respecto a promedio de diámetro a lo largo de la fibra. ¿No? En la fibra. Y en longitud de mecha tampoco hubo diferencias significativas. 47,9 milímetros para Medellín, 51,8 para el componente Plus y 51 para el Medellín Plus. ¿Sí? ¿Entendés? Ahora, lo que sí encontramos fue una diferencia significativa entre el coeficiente de variación del diámetro, ¿verdad? O sea, el coeficiente de variación del diámetro a lo largo de la fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que en la raza Medellín y en Finnish Merino va a haber una mayor variación, ¿qué dice? Una mayor variación del diámetro. A ver si habías estudiado, si lo tenías estudiado. Si te saco eso, no lo puedes seguir hablando, no puede ser. Tengo para rato todavía. Eso que no estudiaste. Va a haber una mayor variabilidad del diámetro a lo largo de la fibra, ¿sí? Que en el Medellín Plus. ¿Se entiende? Sí, entiendo. O sea, aquella variabilidad de la fibra a lo largo que tiene la fibra va a ser menor en el Medellín Plus. ¿Ah? Eso fue la única diferencia significativa que se encontró. ¿Ah? ¿Explicación? ¿Cómo? ¿Explicación? Estamos en el mismo ambiente, la misma comida. Genética. Para mí, yo tengo una pregunta. Sí, a ver. ¿Tiene el merino más cerca el Medellín Plus? Sí. Y el coso Medellín, ¿cómo se llama? El que decís tú, el componente tiene el pajarraco más cerca. Y entonces, Pajarraco es el fin. No, el fin. Pajarraco es el fin. ¿seguro? Cuando dijo Le llamamos pajarraco. claro, sí. Sí, y Tanta alegría que nos ha dado. viendo de esa manera, sí. ¿Hay datos de las madres? ¿De las madres? Sí. Han venido de distinto origen, tienen distinto tipo de momento de esquina, ¿no? Y no hemos procesado el flow testing. No hicimos flow testing a la esquina. No se puede hacer flow testing. Entonces, en la próxima esquina vamos a tener un año, ¿no? Y ahí vamos a tener datos de las madres. Hablemos datos de lana,
Bueno, obviamente, cuando llegaron los animales, que llegaron en febrero, marzo, el control esquilado fue parto. O sea que esa evaluación como tal, el testing no tiene sentido, ¿no? Porque vienen de diferentes ambientes, entonces la comparación no es válida. La próxima, dentro de 2 semanas, se va a esquilar nuevamente el preparto, la bajada, entonces esto sí realmente va a ser los buenos resultados que vamos a obtener, los planes que esperamos, en los cuales van a tener 1 año de crecimiento de lana evaluado en las mismas condiciones, ¿bien? Para que los datos realmente se puedan ser comparados. No, quería hacer un par de puntualizaciones sobre lo de las madres, porque en realidad el proyecto salió muy rápido, como dijo el doctor Olivera, pero no queríamos perder 1 año. Esa fue la realidad. Y quizás las ovejas Merilín que trajimos no las pudimos medir, y entonces dimos mucha ventaja ahí. Seguramente hay ovejas que están por encima de lo que nosotros desearíamos. ¿Tá? Igual los resultados, esos diámetros, para mí son fantásticos realmente. Me parece que están extraordinariamente bien. Y lo que se va a poder hacer para adelante es que al haber número, o podemos, si tenemos alguna de estas ovejas que están fuera del rango que nosotros deseamos, por decir algo, 26 micras, lo que fuere, o las podemos cambiar o se puede reponer con las borregas. Pero seguramente, en no menos de un par de años, ese diámetro va a ir a 20, seguro, porque en una explotación que tengo, que lo estoy haciendo, o sea, es lo mismo, nada más que voy 1 año avanzado, ya estoy en esos micronajes, pero ¿qué pasa? Tengo más certeza de las madres. Yo creo que ahí igual me sorprende para bien que el componente plus esté en esos niveles, porque ni hablar en Merilín Plus, pero digo, el pajarraco que dice Felipe no es grueso, está clarísimo que no es grueso, porque si no esos diámetros de esa F1 no podría tener ese diámetro. O sea que es o tuve mucha suerte, o cuando se hizo este biotipo nuevo que me parece que a todas luces se dio con la composición muy importante que tiene, porque, y si ustedes miran el Merilín, y no es por nada, pero no estamos hablando de cualquier Merilín, no es un Merilín común o general, así de campo, es un Merilín no es por nada, pero el señor Faliveni, una vida criando Merilín, comprando camión del Prado, clasificando para acá, para allá, y tiene 100 años exagerando, es una raza que tiene 100 años de adaptación al medio y de trabajo, y que estos componentes salgan a la misma situación, eso es muy auspicioso, porque tenemos muy poco trabajo. Todo los limitantes que hay acá es que pocos animales, recién no sé quién dijo, son 11 nomás las ovejas. Bueno, pero, como dice el dicho, para muestra un botón vale, yo creo que esto es muy, muy válido, está muy bien, y yo realmente lo felicito, y me parece que son datos extraordinarios para se puede mejorar rápidamente. El año que viene vemos el perfecto. No, claro. Sí. Yo quiero decir una cosa. El LODA en general es más grueso, da más grueso que el laser. Sí, a su vez estos no son... Claro, pero en la comparación, me acuerdo que Nacho Abel le hizo hace años, cuando vino el LODA, en promedio, el LODA, a la misma lana, da más grueso. O sea, posiblemente en el laser sea más fino en promedio, y a su vez si lo dejamos que complete el vellón, sería más fino, porque acá vos tenés el diámetro de la primavera, de todo, que es mucho más grueso que el diámetro de invierno. ¿Te aumenta el coeficiente de variación? Van a aumentar todo. Recuerda que los animales fueron liquidados a los 2 meses y medio, ¿se acuerdan del tema de la producción que mencioné? Por eso tienen tan fecha corta, porque en 6 meses de diciembre a mayo. O sea que ahí tenés una ventaja más. Claro, son buenos datos para seguir. Nosotros hacemos en el CEDAC
ODA, a la correa, que nos da entre 21 y 22 gigas según el año. Por regado 10. De